Anem a començar aquesta segona taula. En primer lloc, des d'ací que ens estarà mirant, enviar un record a Inés Richarte, que és qui tenia que moderar aquesta taula i està malalta i no ha pogut vindre, però bueno, des d'ací un record. Vale? La dinàmica va ser exactament igual que l'anterior, una exposició dels dos ponents de 15 minutets per introduir el debat i després torn de preguntes lliure del qual estàvem fent abans. Vale? En aquest cas tenim a la meva esquerra José María Sanchís, Pepe Sanchís Borràs, que ell és llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de València i també és doctorat per la mateixa universitat. Compta amb 36 anys d'experiència docent en secundària, entenc. I des de fa 5 anys és assessor de formació del professorat al CEFIDE específic de l'àmbit científic, tecnològic i matemàtic, el CETEM. Participa en la coordinació de la xarxa de centres per la sostenibilitat de la Comunitat Valenciana i aquesta xarxa pertany a la xarxa estatal que és Esenred. També participa en la coordinació de Esenred, de la xarxa estatal, i representa aquesta en projectes com la creació de la xarxa d'escoles promotores de la salut, que impulsa el Ministeri de Sanitat a l'agenda urbana, o l'agenda urbana escolar del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. I, per altra banda, a la meva dreta tenim a José Ignacio Madalena Calvo, que ell és professor de Geografia i Història en l'IES Ausiàs March de Manises, ha sigut assessor de diversificació curricular i de l'àmbit humanístic en el CEFIRE de València, també ha sigut professor del màster en educació secundària a la Universitat de València i ha dirigit, entre altres coses, el projecte Kairos per a la innovació didàctica en Geografia i Història, ha format part de l'equip que ha elaborat el currículum y el documento puente, ahora nos explicarás qué es eso, del equipo de asesores que ha desarrollado la formación en programación y evaluación de las competencias clave y es autor de diferentes materiales curriculares y artículos relacionados con la geografía, la historia y el ámbito lingüístico y social. Y, dicho esto, pues empezamos por Pepe, por ejemplo. Bueno, un poc per al·lusions anem a comentar el tema de la formació, que s'ha dit que no n'hi havia formació de currículum. Bé, estan havent ara unes jornades que a més queden gravades i per tant se pot consultar la gravació, explicatives del currículum de les diferents assignatures. De fet, ahir va ser la nostra de Biologia i Geologia i avui ha sigut la de Llengua Castellana i demà continua. Encara que no s'hagi pogut assistir a aquesta conferència en directe, se pot consultar en diferit perquè en el mateix enllaç està l'accés a la conferència gravada. En posar en Google sessions explicatives currículum GVA, pues teniu accés a la pàgina on estan totes les assignatures. Són xerrades d'un màxim de duració de 3 hores, normalment duren una hora i mitja, hora 40, on cada equip que ha treballat en la redacció del currículum d'aquesta assignatura explica en una part inicial les característiques generals del nou currículum, les diferències respecte a l'anterior, a l'anterior plantejament, i en segon lloc explica una miqueta les característiques bàsiques del currículum de la seva assignatura, la seva especialitat, o de les seues assignatures, perquè en el nostre cas, si no m'engany, eren Biologia i Geologia de primer a tercer, la de quart, la Biologia i Ciències Ambientals de primer de batxiller, la Biologia de segon, la Geologia i Ciències Ambientals de tercer, o sigui, unes quantes assignatures. Cada equip que ha treballat en la confecció d'aquest currículum explica una miqueta les eines i el sentit que té el currículum. De tota manera, la subdirecció general estem esperant instruccions d'ella per a oferir uns cursos o unes formacions més específiques i més extenses. Nosaltres ara mateix tenim en inscripció un curs que durarà 6 mesos i és aplicat a professorat STEM, és a dir, a professorat de l'àmbit científic, tecnològic i matemàtic, per a secundària, perquè forma part d'un projecte europeu que està estudiant, fent una investigació entorn de la motivació del professorat i també està oferint unes eines que són equivalents a les situacions d'aprenentatge que poden ser útils per a dur el nou currículum a l'aula. Aleshores, aquest curs podria donar recursos per a que el professorat treballarà en l'aula. Jo volia aclarir que he sentit el concepte de saber bàsic, jo penso que no està del tot clar, perquè el saber bàsic no vol dir que l'únic que s'ha de donar són aquests sabers en classe. És a dir,
el plantejament del currículum és competencial, per tant, ha d'atendre a l'adquisició de les competències, els criteris d'avaluació són referents a l'adquisició de les competències i els sabers bàsics se mobilitzen en situacions d'aprenentatge per adquirir la competència. Però el saber bàsic és el mínim que ha d'atendre el professorat, o sigui, això ho ha d'atendre. Però, a banda, pot estendre tot el que vulgui, els continguts que vulgui. L'únic és que ara no n'hi ha objectius continguts relacionats amb aquests objectius i criteris d'avaluació relacionats amb els continguts. Els criteris d'avaluació van enfocats a les competències. Per això és un currículum competencial, perquè n'hi havia una discrepància en el plantejament de la llei anterior que dia que era competencial, però després els criteris d'avaluació era de coneixements, de conceptes. Val? Aleshores, volia aclarir això perquè és una idea molt extensa de dir, s'està buidant de contingut el currículum? No, en absolut. El currículum continua tenint els continguts que lliurement el professor decidisca, perquè plantejarà una situació d'aprenentatge i dirà, he de mobilitzar, a més dels bàsics, tot això perquè el necessite per a afrontar aquesta problemàtica que planteja en l'aula, que ja no és una conferència que jo doni uns continguts, sinó que planteja una pregunta, una qüestió, un problema a l'alumnat, i l'alumnat ha de resoldre aquest problema. Per a resoldre aquest problema necessitarà consultar fonts, necessitarà que jo li explique coses que no entén, necessitarà a lo millor pues, anar a internet i buscar informació. Haurà de contrastar la veracitat o no, o l'adequació o no d'aquesta informació del que està buscant. És a dir, s'està mobilitzant a voltes més continguts dels que hi havia abans en el currículum. El que passa és que n'hi ha una llibertat del professorat d'estendre's, però necessita perquè el mínim està atenent-lo. I és un mínim que el 50% del mínim el fixa el Ministeri i l'altre 50% el fixa la comunitat autònoma. Però estem parlant de mínims, no estem parlant de que tot això se redueix a això. Evidentment, un continent que se buida de contingut no té sentit. I ningú està buidant de contingut, el que passa és que està canviant el plantejament de vaig a avaluar no perquè se sàpiga o no aquests continguts, sinó perquè adquirir una competència i va afrontar aquesta competència en funció d'uns criteris. I com vaig a medir això? Mitjançant situacions d'aprenentatge que jo duré a l'aula. Per exemple, un exemple de situació d'aprenentatge. Serem capaços d'ací 10 anys d'alimentar a tota la població humana? Imagineu això, ho plantegem en l'aula i llavors els xiquets què fan? Evidentment tu estàs ahí per assessorar-los, per a dir-los per on poden anar, però n'hi ha mogolló de preguntes i mogolló de qüestions que se plantegen ahí i que requereixen uns continguts, però a voltes molt tècnics. I aleshores, pues bueno, no sé si queda clar això, un poc la distinció, no? Del que estem parlant en un sentit o en un altre. Després, és que han comentat moltes coses. El tema dels ODS, efectivament la xarxa 2030 d'Alacant se va crear i resulta que sorprèn que se crea, convoquen a la gent a reunions, fan reunions de 350 assistents perfectament, en directe, i comparteixen un Telegram i en el Telegram no fan més que compartir experiències que se fan als centres. És a dir, als centres estan fent moltes coses. El que passa és que se li ha de donar visibilitat a aquestes coses que se fan als centres. Per què? Perquè igual n'hi ha centres que estan plantejant per coses i necessiten un assessorament, una ajuda per on començares tu, tal. Doncs mira, anem a treballar en xarxa i en aquesta xarxa anem a ajudar als centres que estan començant o que no saben per on anar. O que jo estic desenvolupant un projecte i resulta que veig que tu estàs desenvolupant el mateix o un altre que complementa el meu, etc. Aleshores, sí que és interessant el que s'estan fent moltes coses i transmetre la impressió de que el professorat no fa o és còmode, això, no tot el professorat. Ara sí que és veritat que n'hi ha un sector de professorat que és immobilista i que el que vol és continuar, és continuisme. Jo vull anar a classe, donar els meus continguts, posar les meves activitats, l'examen i ja està. Però n'hi ha molta gent que s'inquieta i que té ganes de fer altres coses. Això suposa un sobreesforç, evidentment. O sigui, les coses no són fàcils i qui vulgui fer coses originals ha de treballar-les. Però, clar, si això li compensa en que resulta que està més a gust en l'aula, doncs, evidentment, jo penso que val la pena, no? Bueno, és que havia respost a les preguntes, però com que han eixit moltes coses així, volia comentar-lo. M'ha cridat molt l'atenció i és de destacar el treball que està fent la inspecció en Alacant i també en Castelló
en Castelló impulsant els ODS, i tot va ser arrel d'un grup d'inspectores que ja estaven treballant feia anys en els seus centres d'igualtat de gènere i aspectes similars, i van decidir anem a ampliar-lo als ODS. I aleshores reuniren a la inspecció d'Alacant, i la gent de la inspecció d'Alacant majoritàriament estigué a favor d'impulsar això, no? I aleshores van conèixer que existia una xarxa de centres per la sostenibilitat a la Comunitat Valenciana, contactaren amb nosaltres i s'integraren en la nostra xarxa i formen part d'ella, i de fet avui estan en Balsaín, en la seu del CNEAM, reunits docents de tot l'estat espanyol, la xarxa Senred, de la xarxa estatal, amb una representació de la xarxa 2030, i estan compartint projectes. I vindran amb les piles supercarregades. El professorat que ha anat d'ací de la Comunitat Valenciana s'ha pagat el viatge, s'ha pagat l'estada, o sigui, no se li ha cobert les despeses, però a pesar de tot han anat. I segur que venen supercontents d'haver gastat aquests diners, perquè els compensarà. És just? No. No, perquè a Catalunya, a La Rioja, al País Basc, n'hi ha xarxes que estan institucionalitzades, tenen el seu finançament, i la delegació de Catalunya va a un autocar que paga el govern català i els du ahí i paga les seues despeses. Però nosaltres estem ahí, en el procés, no? de lluitar perquè això se reconega d'alguna manera i que existisca a nivell institucional la xarxa de la qual, que ja existeix diguem-ne realment, però que pues, a nivell institucional no està creada. Però sí que existeix en altres comunitats. I clar, això li dona un impuls increïble, però de tota manera, a pesar de tot, vull destacar que bueno, n'hi ha gent que està fent-lo i que no se li compensa de cap manera i està fent l'esforç. I després, per una altra banda, és que no sé si m'estic estenent. Dus 10 minuts, o sigui que... Vale, pues 5 minuts, vale, molt bé, perfecte. Tema currículum, tornem una altra volta al tema currículum. A veure, el currículum és una estructura que imposa evidentment l'administració, i la imposa el professorat. Tot allò que està imposat des de dalt doncs no se rep massa a gust. És un repte, és complicat perquè encara no ha eixit la redacció definitiva, encara que sí que han arribat els esborranys als centres de primària i de secundària almenys, no sé si de batxillerat ha arribat, però primària i secundària sí que han arribat. Per exemple, n'hi ha alguna assignatura que és una addenda que se dona en quart de l'ESO en biologia que sembla que no ha arribat, o sigui que segurament no ha arribat tots els documents, però bueno, van arribant. Però evidentment abans de finals de juliol arribarà. Clar, si tu reps a finals de juliol un document que ha de regir com funcionaran les teues classes a partir de setembre és molt complicat. Però bueno, ja ho han dit els inspectors que no se va demanar un ajust al 100% ni una programació ajustada a tot això, sinó que a poc s'anirà introduint. La formació ens digueren l'altre dia en la subdirecció general que durarà el curs pròxim i l'altre segurament, perquè ha d'anar avançant a poc. I estem esperant les instruccions, o sigui, nosaltres no depenem de la nostra decisió de dir vaig a treure un curs, sinó que des de dalt ens diuen quins cursos poden treure i quins no treure, no? Nosaltres fem una proposta, però concretament en temes tan globals com és el currículum és des de dalt, des d'on ve l'estructura d'aquesta formació, però sí se farà formació. I entenc que s'ha d'explicar molt bé perquè si no la gent no l'entendrà, perquè és un currículum completament diferent. O sigui, la norma ha canviat, però a més és que ara la norma sí que s'ajusta, el currículum sí que s'ha d'ajustar a la norma. Abans, tots sabem com s'avaluaven les competències, no? En l'informe el Consell Orientador. Bueno, la competència lingüística, que ha tret en valencià, en castellà, la mitja, doncs vale, mig aconseguida o aconseguida del tot. Això no és una avaluació competencial. I ara sí que és necessari perquè els criteris són competencials. Clar, això suposa un canvi de mentalitat i de plantejament de les classes molt radical, però ve de dalt i què anem a fer? No sé, n'hi haurà gent que li convencerà, n'hi haurà gent que no, però bueno, és el que hi ha, no? Vale, jo crec que... Ja està? Molt bé, doncs moltes gràcies. Ha sigut curtet, o sigui que te quedava encara algun minut, però... Después t'estens el que vulguis. Bueno. Molt bé, pues José Ignacio. Pues nada, uno tiene la sensación cuando está en educación que hay como una serie de premisas que se repiten año tras año. Yo también llevo 36 años, ya está jubilado.
Por ejemplo, la educación es una organización que necesita siempre recursos. Los necesita ahora, los necesitó y los necesitará siempre. También da la sensación de que esto ya lo hacía yo hace no sé cuántos años. Es decir, hay una serie de tópicos que tienen parte de verdad, pero no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo los temas transversales, por ejemplo, en su momento, que los ODS, porque tiene implicaciones metodológicas de distinto tipo. Un poco ciñéndome a un poco lo que hemos planteado durante estos años, es decir, al menos durante mi vida profesional, final de los 80 hasta la actualidad, he visto pasar varias leyes. A veces nos quejamos de que hay muchas leyes, que le pregunten al sistema judicial si no ha tenido cambios en el Código Penal, que tiene creo que 40 y tantos cambios en estos años. En educación no ha habido tantos, afortunadamente. Y además son cambios que realmente son como capas geológicas, y eso añade complejidad. Es decir, seguimos teniendo objetivos general de etapa formulados en términos de capacidades, no han desaparecido. Hemos añadido elementos nuevos como serán las competencias clave en la LOE y el 11, y le añadimos, por ejemplo, los perfiles de salida. Hemos añadido también, y yo creo que es una cuestión a valorar, en el caso de la Comunidad Valenciana, la apuesta firme que ha hecho por una educación para la inclusión educativa. Yo creo que a nivel legislativo la Comunidad Valenciana tiene uno de los marcos legales más potentes que hay. Lo que sucede es que una cosa es lo que la ley dice y luego cómo lo filtramos los docentes, porque los docentes tenemos unas culturas, tenemos unos hábitos que filtramos todo. Por ejemplo, muchos de vosotros y de vosotras, pues esta semana habéis estado haciendo los PAPs, ¿no? Los programas de adaptación personalizada. Eso es una digamos, de los instrumentos más potentes que tiene tanto la orden como el decreto de educación inclusiva. Pero la percepción que tenemos los docentes de a pie, es decir, no los orientadores o el departamento de orientación, es que es más papeleo. ¿Por qué? Porque luego tampoco nos tomamos muy en serio esa información que recibimos de los alumnos del curso pasado, sencillamente porque en nuestro marco cultural como docentes, la parte pedagógica o psicológica es como si no fuera asunto nuestro. Es decir, lo mío es geografía, historia, las lenguas, las matemáticas, pero eso no lo considero. Por ejemplo, también hay que valorar pues, la apuesta que trae en sintonía también con la nueva ley por todo lo que sería la introducción de enfoques de género. Pero no puede ser una medida superficial de ahora trabajamos las ciencias y hablamos de científicos y ahora ponemos las científicas. No, hay que ir más allá. Cuando hablamos de enfoque de género es revisar toda la perspectiva científica. Por ejemplo, cuando estudiamos geografía de la población, es un tema que todos sabemos, pues muchas veces hablamos de las tasas de natalidad. ¿Por qué no hablar del índice de fecundidad? Porque cuando hablamos de las tasas hablamos de la población. Sabéis que el divisor es población. Pero si hablamos de tasas de fecundidad o de fertilidad, ponemos en primer plano en las mujeres. Entonces, es ese tipo de reflexión que no se trata de añadir más fotos de mujeres y de hombres, etcétera, sino que hay que ir más allá a una revisión crítica de cómo se ha generado ese conocimiento. Y en ese sentido, pues, claro, todo, es decir, por una parte toda la educación está al servicio de formar mejores personas, mejores ciudadanos, personas que sean capaces de integrarse socialmente, que puedan desarrollar sus proyectos de vida y que pueden ser, por supuesto, entrar en el mercado laboral en condiciones dignas. Toda la educación va por ahí. Lo que tenemos que ver es cuáles son los factores más decisivos que realmente se convierten, se puede ver desde la perspectiva de que son un problema o lo podemos ver desde la perspectiva que es un desafío profesional y social, porque la educación no es solo de los docentes, no es solo del sistema educativo. La educación viene por muchos lados. Y de hecho los docentes a veces nos quejamos de que casi nos toca hacer una educación contrahegemónica para hacer frente a todas las ideas que van circulando por la sociedad que contradicen el espíritu de lo que es una buena educación. Por ejemplo, hábitos de consumo. Es decir, la sostenibilidad requiere, por ejemplo, unos cambios radicales en el consumo, lo sabemos, pero ahí está la publicidad y los adolescentes consumen. Cuando se habla de temas de salud, somos lo que comemos, pero comemos lo que compramos. Está todo ligado y a veces la educación nos toca hacer un poco de filtro y en ese sentido necesitamos también el apoyo del entorno social, de las familias, porque no podemos cambiar los hábitos, por ejemplo, digamos alimentarios, si no contamos con las familias. Lo que van al supermercado son las familias y lo que cocinan es las familias, no el instituto. En ese sentido, yo destacaría pondría el foco en dos aspectos que ya se han ido tocando. Uno es, claro, para llevar a cabo esa educación, el factor más determinante, no el único, pero sí que el que toda la investigación dice que es el más decisivo,
es el profesorado. Desde el famoso informe McKinsey ya se hizo esta afirmación. Esto, por una parte, otorga una gran responsabilidad al profesorado, pero no los únicos. Recuerdo una cosa que comentaba Maite Zaitegui, que se estima, y esos son siempre esos trabajos estadísticos, que la influencia del profesorado se cifra en un 30%, ¿vale? Exígeme el 30%, pero el 70% somos todos. Y el otro aspecto que quiero destacar es decir, por tanto, la formación del profesorado es fundamental. Ahora comentaré eso. Y la segunda cuestión, y el gran reto que creo tenemos en las aulas, es decir, yo como profesor, que mañana no, pero cuando en septiembre vuelva, es cómo formar alumnos y alumnas competentes. Y para eso necesito entender muy bien qué son las competencias. Yo he trabajado, es decir, como he comentado en la presentación, yo elaboré el anterior currículum, y además lo hice de primaria hasta bachillerato. Y tuvimos que inventar muchas cosas, por ejemplo, los criterios competenciales, cosa que el nuevo currículum valenciano técnicamente tiene algunos errores de lo que son criterios competenciales. Luego sí que lo comentamos, porque hay una cosa que es bastante fuerte. Claro, yo he dado muchos cursos sobre competencias y te das cuenta que incluso en mi propio centro, que pese a explicar mucho lo que es la competencia y lo que es un package, etcétera, etcétera, todavía no se ha entendido, desde mi punto de vista, en profundidad qué son las competencias clave. Y eso es fundamental porque implica un cambio de cultura radical. Porque trabajar por competencias no solamente es cambiar, es poner los contenidos un cambio de orientación. Cuando hablamos de que los ODS pueden ser inspiradores, yo hablaría eso como una fuente para legitimar ciertos contenidos. Cuando yo explico en geografía los problemas, cuando trabajo el tema de hidrografía, que eso es el titular, yo no trabajo la hidrografía. Yo lo que trabajo es el agua como derecho humano fundamental. Porque en el mundo hay 1.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, por ejemplo. Y no hace falta que me vaya tan lejos, porque trato de trabajar una mirada global y particular. Es que en Manises, por donde pasa el Turia, pues los alumnos no saben que el Turia pasa por Manises y eso que está, insisto, está al lado de Delta, ha sido un descubrimiento de una actividad extraescolar, pues está contaminado. El agua está muy bien para lavar la ropa, pero no se puede beber. Entonces, hay un problema con las depuradoras. Entonces, es decir, que podemos, esa conexión entre conocimientos globales y lo que sería comportamientos concretos es un elemento fundamental de los ODS. Además, en el caso de los aprendizajes, cuando hablamos de aprendizaje competencial, antes comentaba que evaluamos competencias clave. Esa tablilla donde te ponen las competencias, tienes que decir si no lograda, bajo tal. Primero, para empezar, no entiendo que haya una competencia que no pueda ser lograda. Que me explique alguien que alguien no ha logrado la competencia en comunicación lingüística. Porque que yo sepa, todos hablan y escriben, con mayor es un problema grave. Por tanto, eso fue, como anécdota, un invento de un centro que pidió a la inspección cómo se evaluaba, hubo un inspector que elaboró la tabla, sus compañeros y compañeras vieron que era muy útil y se extendió, y luego se convirtió en papel del doc. Punto. Yo estuve ahí y vi cómo se hacía. Entonces, pero no ha habido pero cuando tú evalúas competencia digital del alumno, media, baja, ¿en qué te basas? ¿Qué evidencias tienes? Es a ojo de buen cubero. Eso es muy poco profesional y nos deslegitima como profesionales. Un médico, tú cuando eres médico, no te dice que más o menos tienes esta enfermedad. Te hace un diagnóstico lo más preciso que puede dentro de sus conocimientos y por eso también tienen respeto. El nuevo currículum tiene la voluntad, sobre todo cuando ha establecido los perfiles de salida, de que realmente sean el referente para evaluar competencias, pero eso supone un cambio muy profundo en las formas de hacer en las aulas. Supone un cambio, es decir, a veces, por ejemplo, el tema de la programación, nos preocupan las fechas, pero todo el mundo, cuando hace la programación, es un documento burocrático, que es obligado, que las editoriales ya están facilitando, pues según uno lo sabe, copias digitales, incluso las puedes personalizar, ya puedes meter, tú puedes seleccionar los criterios y tal, y te lo hace muy bien, ya está hecho, Vive lo tiene SM, etcétera, etcétera. No trabajo para ninguna de ellas, pero los vídeos están ahí. Claro, no solamente es que la programación es también habéis comentado antes que, claro, ¿cómo voy a hacer la programación en septiembre si no sé los alumnos que tengo? Bueno, aparte que en un centro sí que hay continuidad y yo ya me conozco a los de segundo, a los de tercero y a los de cuarto, cuando llevas una idea te los conoces a todos, aunque sea por referencias. Eso es cierto, pero una programación
que es el equivalente a un tipo de proyecto, es una tentativa de qué voy a hacer. Es decir, qué quiero hacer, para qué lo quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a evaluar y cómo voy a conseguir esos aprendizajes. Es una tentativa, es un proyecto, se llama así. Es algo que tú planificas. Luego la realidad, pues chocas porque puedes ver que hay intereses diferentes, etcétera. Las programaciones van a tener que cambiar radicalmente porque ya no va a ser el tema 1, tema 2, tema 3. Van a ser unidades didácticas, es decir, secuencias de actividades que llevan a un propósito determinado. Ese propósito puede ser solucionar un problema, solucionar un desafío, etcétera. Con lo cual, realmente, y hay otro concepto que introduce la nueva ley, que es situaciones de aprendizaje. Los profesores tenemos que prepararnos para generar situaciones de aprendizaje. Somos diseñadores y desarrolladores de situaciones de aprendizaje que además hemos de saber evaluar. Porque si no, al final volveremos al examen de dime las causas de no sé qué o cuáles son las coordenadas de Madrid. Y volvemos a lo mismo, o cuáles son los elementos de un ecosistema, o si la fuerza de tal es tanto y la masa y tal y la aceleración es tal, ¿cuánto sale? Hay que cambiar, por tanto, toda la filosofía de la evaluación. Y eso es un cambio muy profundo porque es un cambio de cultura. La cultura plantea temas, es decir, es lo que llaman los filósofos el marco de pensamiento. El marco de pensamiento está, si aprueban con un 4, si aprueban con un 5, qué pasa con los repetidores, con cuántas suspende, con cuántas pasa. Esos son falsos problemas, pero son percibidos como problemas. La cuestión no es qué hacemos con los repetidores, la cuestión es qué hacemos para intentar que nadie tenga que repetir. La cuestión no es que haya cuantos pendientes, sino qué hago con los que tienen alguna asignatura pendiente. Esos son los problemas que hay que resolver. Y si empezamos a discutir si los pendientes tienen que recuperar tal asignatura y cuáles son los contenidos de asignatura y no lo miramos por la vía de competencias, pues ya sabemos que hay repetidores, una minoría que se pueden recuperar y hay otra parte que quedan fuera del sistema hasta que entran en un PAC o entran en una FP básica o entran en los programas de futuros de diversificación curricular. Por tanto, esa revisión de aprendizajes hay que considerarla. Y como antes planteaba Fernando, vamos a ver, los ODS no son el nuevo currículum. Para mí los ODS son uno de los filtros que legitiman los contenidos que van a aprender, pero no son los únicos y en parte pueden ser incompletos. Yo invitaría a que mirarais por contraposición, como complemento, el Index for Inclusion, en la dimensión C1, planteaba cuáles son los contenidos inclusivos. Cuando se hizo el Index for Inclusion en el año 2000, la primera versión en castellano, hablaban de que la inclusión depende de un cambio cultural, de un cambio organizativo y de un cambio de las prácticas de aula. En la segunda edición se dieron cuenta que no solamente hay que cambiar las prácticas de aula, de trabajar la ayuda entre iguales, aprendizaje cooperativo, etcétera, sino que tiene que haber unos contenidos inclusivos derivados de una serie de los valores de la inclusión: solidaridad, paz, justicia, equidad, etcétera. Si comparamos la propuesta que hace el Index for Inclusion, para mí enriquece los ODS, porque incluye todos los temas del agua, la alimentación, las ciudades, etcétera, pero además introduce temas como lo que se llamaríamos las humanidades, la literatura, la creatividad, el disfrute por la estética. Incluye temas como la gobernabilidad, tan importante, el tema de los conflictos, y mirar si no tenemos otros temas de los que hablar, ¿vale? Entonces, ese cambio en el currículum, no me refiero al currículum en lo que sería el documento oficial del DOC, sino el currículum entendido como las experiencias que el profesorado proporciona a el alumnado. Y por tanto, esas experiencias hay que programarlas y que esa programación tiene que ser suficientemente flexible para aprovechar coyunturas. Este año, cuando empecé el curso en Historia, la guerra de Ucrania no había pasado, pero el día que estalló, el 14 de febrero, todos los alumnos preguntaban qué pasaba. Bueno, para mí como profesor, es decir, ya estoy cansado de que tenga yo que preguntar. A mí lo que me gusta es que me pregunten, porque sé que están motivados. Es decir, es que no tengo que obligarles a estudiar la guerra de Ucrania. Lo que pasa es que ya aprovecharé para meter los contenidos de mi asignatura porque los tengo muy claros. Y es un tema hablo del tema de los recursos, de las materias primas, de los conflictos derivados de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Porque yo tengo claro mi marco y me adapto a las coyunturas que vengan. Cuando vino la pandemia, pues también hablábamos como el neolítico, aparte de traer la agricultura y la ganadería, trajo las enfermedades, por esa conexión entre los animales y todo lo que sean las enfermedades zoóticas, ¿no? Se llaman, las que pasan de animales, ¿vale?
Con lo cual los de primero de la ESO pues se quedaban bastante sorprendidos, ¿eh? También hicimos apuestas de de qué incidencia habría, ¿no? No acertamos mucho, éramos muy optimistas. Bueno, y luego la segunda cuestión es que, claro, ese cambio requiere un cambio de quiénes son los profesionales que van a hacer ese cambio, porque los que hacemos el cambio somos los profesores, no son los políticos, sino la comunidad educativa, pero fundamentalmente el liderazgo lo tenemos el profesorado. El profesorado somos los que tenemos que atraer a las familias, la inspección está al servicio del sistema educativo del que formamos parte y por tanto somos elementos. Y ahí la formación del profesorado es fundamental. En este país la formación tiene una larga tradición y habría que pensar en una escalera, es decir, desde cómo se forman los candidatos, y eso obligaría a revisar el máster. Es decir, también hemos hecho algún estudio con José Manuel Souto, que ha sido director del máster de profesor de secundaria, de la percepción que tenía el alumnado del máster. Y muchos de que no sirven para nada, que lo que les más ha gustado es las prácticas, que la teoría, y además se ha creado un esquema muy peligroso, la teoría de la universidad y la práctica de las aulas. Los prácticos y los teóricos. Y sirve un poco como un arma para lanzar, es decir, es que tú eres muy teórico, o, bueno, es que tú la práctica pero no eres capaz de abstraer. Es decir, nos restan la capacidad como intelectuales que tenemos los docentes, y nosotros despreciamos a veces al profesor universitario porque dice cosas que no sirven para nada. Hace muchas publicaciones en revistas que no lee nadie del profesorado. Antes en los institutos, cuando yo empecé, había revistas pedagógicas. Ahora ya debe ser un problema de los recursos. Por tanto, hay que revisar el máster. En segundo lugar, está el tema de las oposiciones. ¿Cómo seleccionamos al profesorado? Estamos eligiendo un profesorado como se hacía hace 20 años. Yo presenté a la Dirección General una propuesta de todos los presidentes de tribunales de geografía e historia de que había que cambiar y cómo había que cambiarlo. Ha quedado a medias. El tercer paso es cómo se integra un profesor nuevo o que ha aprobado las oposiciones, la parte de prácticas. La verdad que muchos son interinos y llevan muchos años. Pero está demostrado que los 5 primeros años de tu vida profesional son las que te marcan. Como tú caigas en un claustro, digamos, poco dinámico, es que te vas a quedar así. Va a ser muy difícil cambiar. Y en cuarto lugar, la formación del profesorado permanente. Entonces, aparte de... en la Comunidad Valenciana creo que somos 55.000 docentes en todas las etapas, no hay bastante formación para tantos. Y luego hay que ver el tipo de formación. Y voy a poner un ejemplo de los ámbitos que antes he hablado. Pues mira, yo empecé a trabajar precisamente en ámbitos, en el programa de diversificación, año 95, y diseñé lo que era el ámbito lingüístico y con mis compañeros del ámbito científico. En ese momento la formación que había era, los 3 primeros meses, cuando se empezó a experimentar, no daban clase, o no daban clase de ámbito, sino que estaban formándose. Cuando entraron en el aula tenían el material o parte del material hecho y tenían un asesoramiento prácticamente semanal. Y la formación era aproximadamente de 180 horas al año. Y aún así necesitaban 2 o 3 años para tal. Claro, el problema muchas veces cuando tienes una buena idea y la impones sin dar los medios necesarios. En el caso de... Yo he participado también en la formación de ámbitos de primero de la ESO, pero claro, me dejaban 1 hora y media para explicarlo. Claro, con 1 hora y media una conferencia puede ser brillante, pero no soluciona los problemas del aula. ¿Dónde están los materiales? ¿Qué materiales tiene el profesor para que entre en el aula? ¿Cuál es el currículum? Porque claro, integras materias, pero hombre, integrar no es sumar, porque lo que está pasando es que a veces la codocencia se ha malinterpretado y entonces hay 2 codocentes, el de matemáticas y el de biología, el de lengua, el de castellano, y uno da matemáticas y otro da biología, y cada uno da su programa, pero no trabajan proyectos conjuntos. Entonces, no hay una supervisión. También carecemos de un sistema de evaluación externa o de un instituto de evaluación para saber lo que funciona y lo que no funciona. No tenemos datos. Y una administración no puede funcionar sin información verídica, transparente y pública. No existe. Bueno, yo creo que ya he lanzado unos cuantos temas y ahora ya... Muy bien, perfecto. Vale, pues donem passa a les preguntes del públic.